Así como esta semana este proyecto de reforma educacional pasa al Senado y vimos cómo los padres de colegios subvencionados salieron este fin de semana a marchar, a manifestarse en contra de cómo se está llevando la reforma que para muchos, como lo veíamos en la nota, está siendo una reforma más bien improvisada, más que tan bien planeada, Felipe. Sí, ayer en la noche el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, en un programa de televisión, justamente le preguntaron acerca que existía un despelote. Yo no tengo tan claro que sea un despelote, pero claramente acá se han ido agregando ciertas indicaciones y se ha ido cambiando, si se quiere, el proyecto original, más allá que el gobierno insiste en que lo que se aprobó en la Cámara es más o menos lo que ellos propusieron. Ajá. Ahora, esta movilización a mí me parece razonable desde el punto de vista de la democracia y lo que la gente que está ahí alegando pareciera que tiene todo su derecho. El problema está, y lo hablábamos el otro día, en que pareciera ser que en Chile, cuando tú aportas algo, ya sea en salud, ya sea en educación, inmediatamente la calidad sube. Es decir, si yo pongo algo de mi bolsillo, va a ser mejor ese colegio que el colegio al cual yo no pongo nada. Claro. Es decir, la municipal en este caso, comparada con la municipal la particular subvencionada, donde hay un sostenedor, pero que de alguna manera tú... El problema está, creo yo, el corazón del conflicto, está que ese sostenedor recibe cierto aporte del Estado. Sí. Y al recibir ese aporte del Estado, la lógica es que su objetivo es entregar una mejor educación. Sin embargo, el problema, donde radica la discusión y donde el gobierno de alguna manera ha puesto su bandera de lucha, es que ese sostenedor está lucrando con ese dinero. Claro. Y al final, raya para la suma, pareciera ser que el aporte que entregan los papás todos los meses no te hace la diferencia respecto a que estás de alguna forma asegurando una mejor calidad de educación para tu hijo. Yo habría creído que en las comunidades escolares, padres, apoderados, había un poco de coherencia o estaban todos de acuerdo con la reforma, pero veo a partir de esta marcha que no es tan así. ¿Qué es lo que estos padres rechazan? Pero quiero que me lo expliques punto por punto, porque la verdad es que es un poco confuso y hay otras cosas que están ahí como, digamos, en la letra chica. Bueno, si el ministro Izaguirre es incapaz de aclararlo, yo no sé si voy a ser capaz de aclararlo yo, pero lo voy a ayer incluso él hablaba de cambiar los cimientos, en fin, yo lo vi en la entrevista ayer, y le preguntaban directamente de qué entiende él por calidad, porque acá se ha ocupado mucho la palabra educación gratuita y de calidad. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es la calidad? ¿Qué es lo que se está peleando? ¿Hay claridad del concepto de calidad que queremos en la educación? Porque a mí me parece que está medio extraño. Educación gratuita y de calidad fue de alguna forma el eslogan que hizo propio el movimiento estudiantil el año 2011. ¿Sí? Por ponerlo de alguna manera y situarlo en un momento histórico, si se quiere, o cronológico de la historia reciente de Chile. Una educación gratuita y de calidad. Y cuando se habla de calidad, de alguna manera lo que creo yo se busca establecer es que todos los niños en nuestro país reciban una educación que les sirva para el futuro, sea municipal, sea particular subvencionado o sea privado. Es decir, que todos reciban más o menos el mismo tipo de educación, no importando, respecto a lo que yo decía recién, cuánto tú como papá aportas mensualmente en una particular subvencionada, que es un porcentaje, en una privada, que es todo, y en una municipal, que es nada. ¿No es verdad? Entonces, de alguna manera, ¿qué tipo de calidad de educación estamos entregando? Y todos, unos más, otros menos, unos empeoran un poquito más, unos mejoran un poquito más, establecen que hay una brecha entre la educación municipal, la particular subvencionada y la educación privada. Entonces, lo que se alega, con justa razón, es ¿por qué si la educación es un derecho? Resulta que si tú no pones nada, la educación es mala. Si tú pones un poquito, tal vez podría ser un poco mejor. Y si tú pones todo, la educación es tanto mejor. Y ahí es donde radica la crítica. Y ahí salta el tema del fin del lucro, que es una de las propuestas de esta reforma. Claro, porque lo que se alega, justamente a propósito de la marcha, es que el gobierno dice, ok, ¿por qué si yo, Estado de Chile, le entrego cierta cantidad de dinero a un sostenedor para que ese sostenedor de ese colegio entregue educación, contrate profesores y de alguna manera mejore la educación respecto a lo municipal, que está bien de capa caída y hay que decirlo? Bueno, finalmente con ese aporte que tú entregas como papá, más el aporte del Estado que le entrega a este sostenedor, bueno, la calidad deberá ser mejor. No necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que alega el gobierno es que ese sostenedor, más que preocuparse de la calidad, lo que se está preocupando en un porcentaje, unos más, otros menos, es el lucrar. Es decir,
con el aporte de todos los chilenos, que se hace a través del Estado, ese sostenedor no solamente se preocupa de entregar la educación a los alumnos, sino que además está lucrando con eso. Y de alguna manera el Estado dice, perdona, mi aporte es para que tú entregues calidad, no para que lucres. Ese es el concepto que de alguna manera unos defienden, el Estado, el gobierno en este caso, de la nueva mayoría, y lo que critican algunos de los que me llama la atención, de la marcha el fin de de semana. alguna manera, Felipe, es que hasta el minuto yo entiendo que la calidad que entregan también muchas instituciones va de la mano de los profesores que tienen. Entonces los profesores, ¿cómo se insertan dentro de este concepto de calidad? ¿Va a haber ayuda para que se puedan perfeccionar? ¿Se les va a tomar una prueba anualmente para saber si están acorde a los conocimientos? ¿Va a haber una nivelación entre de los verdad, o sea, tú ves profesores? de partida los sueldos, porque tú ves lo que gana un profesor de un colegio particular privado a lo que gana uno de un municipal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tema de los profesores? Que de ellos depende en gran parte también el tema de la calidad de educación que se entrega. Bueno, tal vez, y esto es una cosa personal, y es súper personal, o sea, no es la línea editorial del canal, ni mucho menos, es una opinión personal que de alguna manera me cuelgo para contestar un poco tu pregunta, Julia. Creo yo que uno de los problemas que tiene esta reforma, que a mí me parece bien en algunos puntos, pero en otros no, es que el sistema educacional chileno está parchado de distintas formas. No es un sistema fácil de entender. Claro, ¿por qué? Porque en algún momento se intentó meter esta subvención para que los papás ayudaran y hubiera un sostenedor, se sacan los liceos fiscales y se los pasan a las municipalidades a través de las corporaciones. Entonces hay una majamama de cosas que uno dice, ¿y qué pasa con los profesores? Claro, pero para eso está el estatuto docente. ¿Y qué hace el estatuto docente? ¿Por qué existe el estatuto docente? ¿Por qué no todos los profesores se evalúan, por ejemplo, de manera obligatoria? Que debería ser así. Que no tiene ninguna lógica. Entonces, la pregunta es, con esta reforma, ¿se va a asegurar una mejora en la calidad de los profesores, que son finalmente los que entregan las herramientas para que los alumnos de alguna manera entren al desarrollo y rompan el ciclo de la mediocridad, que de alguna manera es lo que el gobierno y el Estado de Chile está criticando? Es una buena pregunta, pero de difícil respuesta. Y vamos a ver si es que los profesores efectivamente con esto van a mejorar y también van a ser escuchados en esta reforma. Y hay una conversación además con muchas aristas. Me gustaría que intentáramos hacer un punteo. Claro, vamos con fin al lucro. Claro, de los puntos más claves de lo que se está discutiendo en estos momentos, para que la gente que está en la casa nos entienda de qué se está hablando cuando se hacen estas marchas, cuando se hacen estas protestas y cuando se está hablando de la reforma educacional. Bueno, el gobierno de la presidenta Bachelet, dentro de sus propuestas programáticas, puso en la reforma tributaria como primera cosa, para que si es que se aprobara, de alguna manera ir por la educacional. La reforma tributaria es para reunir 8.000 millones de dólares. 8.300 millones de dólares que van a educación. Que ojo, ya no sería toda esa cantidad de dinero después de que se aprobó la reforma tributaria para esto, pero ok. Entonces, ¿y dónde va? Pero espérame. ¿Dónde centra la reforma educacional? Fin al lucro, fin al copago, fin a la selección. Ahí centró su... Cuando me hablas de lucro o fin del lucro, ¿qué significa, en el día a día para los papás? ¿Que los papás no van a pagar más? ¿Que el Estado no va a subvencionar colegios? ¿Qué significa? Bueno, aquí... Que no van a poder hacer un negocio de la educación. Claro. El tema del lucro es súper relevante porque, como lo decíamos hace poco rato, este concepto se hizo propio en el movimiento estudiantil del año 2011, donde se estableció que no podía haber lucro porque finalmente lo que se busca en la educación es la calidad. Por lo tanto, si el Estado está poniendo plata, tú no puedes lucrar con parte de esa plata que el Estado puso, que es plata de todos los chilenos. Entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley? Que los colegios, dice, proyecto de ley que establecerá que los colegios reciban aportes públicos no podrán lucrar. O sea, si el Estado aporta a este sostenedor platita para que los cabros se eduquen, no puede lucrar. Claro, el 100% de esa platita va a educación. El 100% de la subvención que entrega el Estado va a la educación. Perfecto. ¿Ok? Y obviamente que sean destinados exclusivamente a fines educacionales y que va a fortalecer el rol fiscalizador del Estado. ¿Por qué? Porque al que exista la provisión del lucro, va a tener que haber un ente fiscalizador para que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque hasta ahora, recordemos que en la educación escolar en Chile se permitía el lucro. Sí. No así en la educación superior, que por ley está prohibido, más allá que las universidades lucren. Claro. Es otro tema. Perfecto. Pero la ley lo permitía, ahora no. El 100% de las lucas que ponga el Estado en los colegios particulares subvencionados van a ir a educación. Eso significa que los apoderados de los colegios particulares subvencionados no van a tener que poner plata en esos colegios. Exactamente, se elimina el copago. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se establece es que
tú no puedes, como padre, aportar dinero porque se supone que va a ser finalmente el Estado quien, a través de estos aportes, que son subvenciones, a través de todo lo que entrega el Estado y sin aporte del bolsillo de los papás, el cabro que va a ir al colegio va a recibir una educación Ya, ¿y por qué los padres... de calidad, se supone de calidad. ¿Por qué los padres de colegios particulares subvencionados aseguran que van a cerrar alrededor de 4.000 establecimientos con esto? Porque muchos de estos establecimientos, como ya no van a poder lucrar, unos más y otros menos, van a tener que cerrar. ¿Por qué? Porque no les dan los números. Entonces, claro, ¿cuál sería la fórmula? La fórmula es que muchos de estos establecimientos el Estado los podría adquirir. Claro que de aquí a un plazo bastante largo. Años. La verdad que la cifra de 20 años se ha ido cambiando. Al principio eran 15. Primero el ministro Izaguirre hablaba de 10, después de 15, después no sabía y ahora 20. Entonces, de alguna forma... Porque no está la plata, digámoslo, no está la plata para la plata. Porque para comprar tú tienes que tener plata. Cualquier cosa que tú quieras comprar tienes que tener plata y no es poca plata. Hay que ponerle precio a esos colegios. ¿Quién le pone el precio? ¿El que vende o el que compra? Claro. Y muchos de esos colegios o van a cerrar o derechamente los que pueden se van a transformar en colegios particulares. Ahora, ¿qué va a pasar con la selección? Porque hemos visto casos incluso de algunos colegios municipales en donde se hace una tómbola. Una tómbola. Tú vas, te inscribes, efectivamente inscribes a tu hija o a tu hijo y el día lunes a las 8 de la mañana están todos los papás, están todos los apoderados citados y hay un sorteo y sacan el nombre ya. Juanita quedó, Pedrito quedó, nana, y todo el resto no, lo lamentamos, no quedar. Y no hay un colegio que haga ese tipo de como juegos de azar para asegurarte la educación, sino que son varios. Hay otros que son por nota, por ejemplo, como en el caso del Instituto Nacional. ¿Qué va a pasar con ese tema de la selección? Bueno, ahí donde también está de alguna manera la trenza compleja respecto a lo que significa la selección. ¿Por qué? Bueno, porque como decía la Julia, históricamente siempre hay ciertos requisitos. Los colegios particulares sería una lata explicarlo, pero la verdad es que para entrar en un colegio particular te ponen más dificultades que para pedir un crédito hipotecario, digamos. Hay que decirlo. ¿Y por qué? Claro, porque hay que seleccionar, porque se postulan 100 y quedan 20. Estoy dando un número cualquiera. En la educación particular subvencionada y en la educación municipal también. Por lo tanto, lo que el Estado, lo que dice el proyecto de ley, y lo voy a leer textualmente, dice, prohibirá cualquier mecanismo discriminatorio de selección escolar. Discriminatorio. ¿Y qué sea por edad, claro, sea por condición social, sea por notas. por religión. Por religión. Pero entonces, ¿cómo? ¿Va a ser el primero que llegue a inscribirse se queda? Es que eso es lo que yo no entiendo. Bueno, es que eso es justamente lo que de alguna manera genera preocupación y establece cómo de alguna manera, si el colegio tiene un cupo para 100 y postulan 1000, ¿qué pasa con los 900 restantes? ¿No pueden entrar? ¿Cómo los selecciono? Porque al final tú, o sea, si el ideal sería que tú abres 100 cupos y postulan 100. Claro. Ese sería el mejor de los mundos, ¿no es verdad? Pero no necesariamente pasa. Ese es un punto también de discusión y vamos a ver qué pasa. Ojo, se me quedaba algo en el tintero que no se me puede olvidar. A propósito del tema del lucro, que generó mucha discusión en la Cámara de Diputados a propósito del tema de la cárcel para quien lucra. Ya, ¿Okay? sí. Y generó muchísima división. ¿Por qué? Porque el gobierno originalmente no puso eso y hubo algunas indicaciones de parlamentarios de la nueva mayoría, específicamente el Partido Comunista, algunos del PS y del PPD, que decían que el lucra se va a la cárcel. Entonces, lo que alegan algunos parlamentarios de la ADC, sobre todo, que están dentro de la nueva mayoría, que dicen que no puede ser que la primera falta finalmente te lleve a la cárcel, sino que de alguna manera sea la última. Claro. Como diciendo, si hay una conducta reiterada, podría ser. Pero eso de la cárcel, el gobierno no lo incluyó en el proyecto original, pero veamos qué pasa en el Senado. Está como ahí a sí, definir. pero por lo menos acá, en esta primera pasada, eso quedó descartado. Yo he hablado con algunos expertos sobre el tema de la reforma educacional y ellos muchos me han indicado que la raíz de este problema, del problema educacional en Chile, se soluciona, se comienza a solucionar desde la educación parvularia, desde que los niños son pequeños. ¿Eso se incorpora en la reforma educacional? Sí, se va a crear, Eduardo, la Subsecretaría de Educación Parvularia, a cargo de definir las políticas de este nivel, y la Intendencia de Educación Parvularia, que va a fiscalizar el cumplimiento de las normas. Esto, de alguna forma, lo que los papás de esta marcha este fin de semana alegaban en términos generales también tiene que ver con esto. Porque ellos dicen, ok, que haya lucro, que haya copago y que haya selección. Y si hay problemas en esto, bueno, que exista un ente que fiscalice. Pero el problema está que como esto era legal, no se puede. ¿Qué se iba a fiscalizar? Felipe, ¿qué vas a fiscalizar? Algo legal, no puede fiscalizar algo legal. Entonces, de alguna manera, lo que el Estado dice, ¿saben qué? Esto se termina, se suspende el lucro, se suspende el copago, se termina la selección, y si es que alguien
Felipe. se atreve a no cumplir la ley, bueno, se tiene que atener a las consecuencias. Pausa, Tengo Felipe. todavía muchas preguntas, quiero hacerte la siguiente pregunta. Si tú ves que esto finalmente va a ver la luz como lo estamos explicando hoy, si es posible, si es viable, ¿qué va a pasar con las escuelas de lenguaje de los niños con necesidades educativas especiales? Que el ministro ha dicho que lo ideal es que se cierren y que estos niños vayan al colegio con los otros niños como una forma de inclusión. ¿Será posible hacer todo eso? Luego de esta pausa comercial, Felipe nos cuenta. Una pausa y ya volvemos. Regreso a Mañaneros viendo precisamente todas las aristas de esta reforma educacional y hay muchas preguntas, Felipe, porque ahora este proyecto pasa al Senado, todo puede cambiar todavía, o sea, no está todo dicho, pero finalmente lo que se aborda es el tema de la calidad, del lucro, del fin al lucro, del fin al copago y el fin a la selección. ¿Es viable realmente? ¿Son estos puntos los que necesitamos para mejorar la educación en nuestro país? Eso es lo que dice el gobierno. Eso es lo que dice el gobierno de turno, pero claramente al menos aborda una realidad, un concepto, un problema que está hace mucho tiempo enquistado y, como yo decía, son varias patas de un sistema que está parchado por distintas partes. La gran pregunta, creo yo, volviendo a la discusión original que hizo la Julia, es respecto a la calidad. O sea, estamos asegurando que con los dineros que va a entregar al Estado a través de la educación, para que los padres no lo hagan y de esa manera se evitan estos sostenedores que, como hablábamos en comerciales con la Ale, lo único que hacen es lucrar, unos más, otros menos, pero de alguna manera están lucrando porque además la ley lo permite. Es ese dinero total del Estado. ¿Va a mejorar la calidad de la educación? ¿Se van a entregar mayores herramientas a los alumnos? ¿Se quiere llevar todo esto hacia la educación municipal? ¿Qué ha pasado con la educación municipal en Chile en los últimos 30 años? ¿Es una buena educación? ¿Por qué mucha gente también, que verdad, hay clasismo de por medio, pero que mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo prefiero llevarlo a un colegio particular subvencionado porque la verdad que el colegio municipal, uno entra, está... la infraestructura no es correspondiente, los profesores no llegan, hay problemas. Feliz. También hay de eso. La pregunta es, ¿el Estado se va a hacer cargo exactamente de ese problema para que la solución llegue? Es un interrogante que no se va a resolver de aquí en un año más. Son muchas las interrogantes que están en torno a esta reforma educacional. También, ¿qué va a pasar con los niños con necesidades educacionales especiales que finalmente se dice que van a ser absorbidos por otras instituciones? Pero ¿están esas instituciones preparadas para educarlos a ellos? Porque tal como dijo el ministro anoche, señoras y señores, la educación no es un derecho, es una obligación del país, no solo para todos los niños, sino también, por supuesto, para niños con educaciones o necesidades educativas especiales. Sí, así es.